Hola de nuevo, hoy estamos a 16 de noviembre del 2022 y en este vídeo vamos a intentar repasar un poco cómo se encuentra el mercado de criptomonedas. Como veis, estamos en un gráfico diario de Ripple, dólar americano, y bien, podemos observar que en el caso de Ripple, a nivel técnico, tuvimos las fuertes caídas de la pasada semana por la quiebra de FTX, ¿de acuerdo? De este exchange. Uh, que como vemos, pues bueno, fueron bastante importantes tanto la caída del martes como la del miércoles. Pero fijaros que en el caso de Ripple se quedó el mercado en una zona de soporte bastante importante donde entraron compras de nuevo. Bien, la zona de soporte es prácticamente la clave de todo el año. Fijaros que aquí se alcanzó en mayo, de acuerdo, más o menos este nivel, y desde este nivel pues no ha conseguido bajar por debajo, algo sí, evidentemente, en la zona de los 0,30, pero fijaros que ha sido la clave principal de estos últimos meses, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué podríamos decir? Pues bueno, que dentro de esta tendencia bajista, el mercado ha encontrado una zona de soporte bastante importante, la cual de momento está aguantando bastante bien, ¿vale? Bien, ¿cuál es el problema de fondo de todo esto? El problema de fondo sigue siendo o es esta quiebra de FTX, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque esto causa bastante desconcierto, bastante miedo a que se pueda contagiar a otros exchanges, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta pues que aquí habrá palmado mucha gente mucho dinero, ¿de acuerdo? Con este exchange, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pasa una cosa de estas, es bastante complicado que el mercado veamos algún tipo de rebote bastante fuerte. Esto que podría venir provocado, ¿de acuerdo? Por la caída del dólar que estamos viendo, ¿de acuerdo? Y fijaros que el mercado se ha quedado completamente muerto. Se ha quedado en la parte de abajo, ¿de acuerdo? O sea, la quiebra de FTX ha pasado en el peor momento que podía pasar, ¿de acuerdo? Porque con la caída que estamos viendo en el dólar americano, todo esto podía haber sido aprovechado para un rebote con bastante fuerza, ¿de acuerdo? En cambio, fijaros que el mercado se ha quedado mermado en la parte de abajo, donde hasta el momento se estaba moviendo, ¿de acuerdo? Entonces, mal asunto de momento para las criptomonedas. En el caso de Ripple, a nivel técnico, como digo, pues estamos viendo un rebote desde la zona de mínimos prácticamente anuales, podríamos decir, ¿de acuerdo? Y estamos en la parte de arriba de este rango, donde prácticamente se estuvo moviendo durante todo el año, ¿de acuerdo? Vamos a ver si finalmente lo consigue romper, tendríamos de nuevo resistencia en la zona de los 0,43 y por debajo la clave estaría evidentemente con la pérdida de este nivel pues en los mínimos anuales que más o menos pasan por los 0,29 0,30 aproximadamente, de acuerdo. Una pérdida de este nivel pues comportaría ya nuevas caídas hacia la zona de los 0,21. Bien, nos vamos a Litecoin. Como vemos, Litecoin pues bastante parecido al gráfico que acabamos de ver de Ripple, de acuerdo. Vemos que después de estas fuertes caídas que tuvimos durante la pasada semana, vino a buscar soporte en la zona de los 51 dólares, ¿de acuerdo? Aquí aparecieron algunas compras, se llevaron de nuevo el mercado hacia arriba hasta la zona de los 64, aproximadamente 63 y pico, ¿de acuerdo? Aquí aparecieron ventas de nuevo y de nuevo estamos dentro de este rango de movimiento de los últimos meses, desde prácticamente julio. ¿De acuerdo? Fijaros que se ha estado moviendo durante bastante tiempo dentro de esta zona. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es descartable pues, que pueda seguir también dentro de estos niveles. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos la directriz de más largo plazo que cruza esta zona, como podemos observar, ¿de acuerdo? Y la ruptura pues, de esta directriz, pues en principio debería ser algo positivo, ¿de acuerdo? Pero como digo, pues como el mercado ha quedado tan tocado, ¿de acuerdo? Que de momento parece bastante improbable que veamos algún tipo de rebote con claridad, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al LBC y LBC Liberty, ¿de acuerdo? Como vemos está pegado a los mínimos anuales,
¿de acuerdo? Fijaros que está en la zona de los 0,009. Bueno, en este momento un poquito más arriba, ¿de acuerdo? Vemos que el spread sigue estando bastante abierto, pero ya no tanto como aquí, ¿de acuerdo? Pero la clave en este gráfico pues estaría más o menos en el nivel donde se encuentra ahora mismo, en estos mínimos anuales. Si se acaban perdiendo, fijaros que el siguiente nivel de soporte estaría en los 0,006, ¿de acuerdo? Y por arriba tenemos la directriz claramente bajista, que el mercado está por debajo, ¿de acuerdo? No consigue remontar de ninguna manera. Además, como sabemos, el litigio se acabó perdiendo, pero bueno, es lo que hay, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, ¿qué ha pasado? Pues fijaros que tuvimos también caídas muy importantes. Se acabó perdiendo el mínimo anual en la sesión del miércoles pasado, ¿de acuerdo? Como vemos, el mínimo anual estaba en los $95 aproximadamente y fijaros que alcanzó los 87, ¿de acuerdo? Aquí aparecieron algunas compras, un rebote técnico, podríamos decir, por extrema sobreventa, más o menos como lo que estamos viendo prácticamente en todas las criptomonedas, ¿vale? Y ahora pues vamos a ver cómo acaba esto, pero de momento los niveles principales de soporte no se han perdido. Esto de momento es bastante interesante, ¿de acuerdo? Los niveles mínimos anuales, muchos los han recuperado. En el caso que veremos ahora, no. Vamos al caso de Bitcoin, que como vemos tuvimos estas fuertes caídas durante también la sesión del martes y miércoles, pero fijaros que en el caso de Bitcoin, tal como comentamos la pasada semana, si el mercado acababa cerrando por debajo de este nivel, ¿de acuerdo? De estos 17.628, ya dábamos por concluida la pérdida de esta zona, ¿de acuerdo? Entonces aquí se abre la ventana ya a nuevos mínimos y fijaros que por aquí en medio pues no tenemos absolutamente nada. El nivel mínimo que alcanzó Bitcoin en la sesión del miércoles pasado fue de los 15.632, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos nuevo mínimo anual, ¿de acuerdo? Como digo, lo mismo que ha pasado en todas las otras criptomonedas. Hemos tenido caídas, pérdida en el caso de Bitcoin, que ya sabéis que donde va Bitcoin arrastra pues prácticamente todas las criptomonedas. Si Bitcoin se le abre la puerta a más caídas, pues bastante complicado lo tienen las otras criptomonedas, las que yo creo que tienen más peso en el mercado, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues, como digo, se abre la ventana a nuevas caídas, nivel de soporte clave por debajo en los 13.200 aproximadamente, este nivel que tenemos marcado por aquí, ¿de acuerdo? Por arriba, si finalmente se acabase recuperando esta zona, ¿vale? Que yo de momento lo veo bastante complicado. Además, aquí se ha creado un nivel de resistencia muy importante en la zona de los 18.400, ¿vale? Donde ha jugado gran parte desde septiembre, agosto, ¿de acuerdo? Como zona de soporte, hasta que finalmente, como vemos, pues se acabó perdiendo. Entonces esto pasa a ser zona de resistencia, una zona de resistencia bastante contundente, ¿de acuerdo? La clave por arriba, pues bueno, como digo, sería romper este nivel y por debajo, pues claramente estamos ya en una zona donde se abre la ventana hasta la zona de los 13.200, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a Ethereum. Ethereum también, fijaros que acabó perdiendo la directriz alcista y además con una caída brutal. Alcanzó los mínimos del día en los 1099, ¿de acuerdo? Este pico de aquí. Y la clave por debajo, pues también se ha abierto de nuevo la ventana hasta esta zona. Fijaros que aquí tenemos una pequeña zona de soporte, ¿vale? En la zona de los 1221, donde tenemos este nivel marcado, que pues como digo, también la pérdida de esta zona, pues se abre la ventana ya a la zona de hacia los $1.000, ¿de acuerdo? Tendríamos la puerta abierta a nuevas caídas. Fijaros que la estructura más o menos alcista que teníamos se ha roto, ¿de acuerdo? La directriz está claramente perdida. Y entonces, pues bueno, como digo,
los mínimos anuales están muy cerca, ¿de acuerdo? En el caso de Dogecoin, como vemos, pues tuvimos los mismos movimientos que hemos visto prácticamente en todas las criptomonedas y ahora está intentando también recuperar alguna cosa, pero fijaros que están apareciendo un montón de dojis, ¿vale? Un doji es una vela de indecisión, entonces pues bueno, estaría creando aquí una especie de rango lateralizado, ¿vale? Dentro de esta zona, de estos niveles aproximadamente, a ver qué acaba pasando en el mercado, a ver si aparece algún tipo de catalizador, a ver si quiebra algún otro exchange. Pueden pasar muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bastante complicado también el caso de Dogecoin, ¿vale? Que pues técnicamente aparecía una posibilidad bastante importante de que pudiese alcanzar este nivel de alcista, ¿de acuerdo? En la zona de los 0,35 aproximadamente, porque aquí habíamos comentado pues que había una formación triangular, que este tipo de formaciones pues pueden dar un movimiento bastante importante, ¿de acuerdo? Pero, como digo, después de la publicación o de lo que pasó con este exchange, pues ha quedado todo bastante mermado. Y las posibilidades de que hubiese podido haber este movimiento eran bastante probables, porque como veremos ahora, fijaros la caída del dólar americano. Estamos viendo una caída muy importante, ¿de acuerdo? Fijaros que finalmente el dólar americano se ha frenado en esta zona que ya habíamos comentado, que aquí apareció esta formación de estrella del atardecer, avisando de que el mercado se podría frenar en esta zona. Ya lo confirmamos, ¿de acuerdo? Y fijaros pues la caída que estamos teniendo. De momento, pinta que aquí el mercado se podría estar frenando, ¿de acuerdo? Dentro de esta formación alcista, evidentemente, pero con esta corrección, y todo esto podría haber sido aprovechado para el mercado de criptomonedas, el cual la quiebra de este exchange pues ha provocado que no haya podido ser aprovechado con subidas importantes, ¿de acuerdo? Entonces, muy a la expectativa de lo que pueda pasar, mucho cuidado con todo este tema, y bueno, seguiremos analizando de nuevo la próxima semana, ¿de acuerdo? Nada más, un saludo, gracias por ver el vídeo, nos vemos en scalpingtraders.com o en el canal de Scalping Traders, ¿de acuerdo? Muchas gracias.